notificaciones para cuando estemos teniendo nuestras transmisiones en línea. Así es que bueno, allí lo tienes. Tienes todas nuestras transmisiones que estamos haciendo, toda nuestra programación en línea. Y bueno, permítanme un momentito que aquí algo está pasando. Bien, vamos a la palabra de Dios. Esta noche va a ser una palabra que yo sé que va a ser algo padrísimo para ti esta noche. Si puedes abrir tu Biblia, por favor, Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. En la pantalla te va a aparecer allí. Vamos a leer una buena porción aquí para que tú leas todo esto, escuches toda esta historia. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar de donde están firmes los pies de los sacerdotes, tomen 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levántenlas en un lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasen delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro. Era una piedra grande, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos les pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan esas piedras?, les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo terminó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como a Moisés todos los días de su vida. Luego habló Jehová a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: ya suban del Jordán.
Y aconteció que cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová y subieron de en medio del Jordán, y sus plantas, las plantas de los pies de los sacerdotes, estuvieron ya en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Amén. Padre, gracias por esta palabra maravillosa que tú tienes para nosotros esta noche. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser transmitida no solamente a través de los medios digitales, sino que pueda ser transmitida espiritualmente hasta el corazón de cada persona, y que puedan, Señor, crear una transformación en sus vidas, un cambio en la vida de cada persona. Que esta palabra traiga revelación al espíritu de cada persona, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Igualmente reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra puede llegar y creerse, que puede llegar a una tierra fructífera en el corazón de cada persona. Espíritu Santo, te pido que tú hables a través de mi boca, que sea tu Espíritu Santo con poder el que esté hablando, que pienses a través de mi mente y traigas revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Quiero que ustedes empiecen a imaginar la escena. Se las voy a ir describiendo poco a poco. Allí estaban los descendientes de Abraham, todos aquellos a los cuales se les había prometido que la descendencia de Abraham habría de tomar y de ocupar toda aquella tierra que Dios le había dicho a Abraham 470 años atrás. Estamos leyendo en este momento el momento del cumplimiento de la promesa en el que el pueblo de Dios entraría a la tierra prometida. Tierra prometida 470 años atrás a Abraham. Sí, fue en el año 1923 antes de Cristo, cuando Abraham recibió la instrucción de parte de Dios de que saliera de su tierra y de su parentela para dirigirse a una tierra desconocida, a una tierra que Dios le indicaría, pero sería una tierra en donde Dios lo engrandecería y donde Dios lo bendeciría. Así es que Abraham, creyendo la promesa de Dios, dejó la seguridad de su casa, dejó la conveniencia y el confort del lugar en donde vivía, de su familia, para dirigirse a un lugar extraño, extranjero, desconocido, a una tierra en donde tendría que habitar en tiendas y no en una casa ya hecha como la que él tenía. Así es que Dios lo sacó de aquel lugar para llevarlo a una tierra en donde sus tiendas fueron puestas, en donde finalmente Isaac Allí fue el lugar en donde él nació, en la tierra de la promesa. Allí, en esa tierra en donde lo llevó Dios a Abraham y donde él puso todas sus tiendas, ese sería el lugar de la tierra prometida. Ese era el lugar que Dios le daría a Abraham y a toda su descendencia. Sin embargo, algunos años después vino una gran hambre. Ya había nacido Isaac, había nacido Jacob, y los hijos de Jacob también habían nacido, y vino una gran hambre sobre la tierra, de tal manera que Jacob y sus hijos tuvieron que moverse e ir hacia Egipto para poder tener alimentos. Allí ya gobernaba José, el hijo de Jacob. Allí José había llegado a ser el gobernador de todo Egipto.
Dios le había dado una sabiduría sobrenatural con la cual él pudo tener un plan perfecto para ahorrar alimentos sobre 7 años de abundancia, para que pudieran tener los alimentos en los 7 años de escasez que seguirían a los de abundancia. Allí llegó Jacob con sus hijos y pudieron establecerse allí en las tierras de Egipto. Salieron del lugar en donde habitaban para ir a Egipto. Y allí estuvieron en Egipto durante muchos años, en donde muerto José, entonces fue el pueblo de Dios empezó a ser maltratado, empezó a ser esclavizado, hasta que fueron sacados de allí con mano poderosa de Dios, fueron sacados con maravillas que Dios hizo por ellos. Los llevó por el desierto, 40 años estuvieron dándole vueltas ahí al desierto por no haber creído en el Señor, de tal manera que 470 años después de que Dios había sacado a Abraham de su tierra para llevarlo a una tierra que sería de grandeza, una tierra de bendición, 470 años después, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, estaban listos para cruzar el Jordán y llegar a poseer la tierra. Esto, lo que estamos leyendo, es un acontecimiento histórico. Estamos en el año 1453 antes de Cristo, cuando esto estaba sucediendo. Así que Josué, quien era el líder ya de la nación en ese momento, recibió una instrucción muy precisa de parte de Dios de cómo iban a cruzar el río Jordán. La instrucción que recibió fue esta: los sacerdotes deben de tomar el arca que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, deberían de sacarla de allí, deberían de ponerle sus varas, deberían de cargarla sobre los hombros. Y entonces los sacerdotes deberían de traer cargando el arca y empezar ellos a cruzar el Jordán. Cuando ellos pisaran apenas lo que estaba mojado de la tierra, que el río Jordán se desbordaba un poquito sobre sus cauces, cuando ellos tocaron con sus pies aquellas aguas, el río Jordán se detuvo algunos kilómetros atrás. Dejó de correr agua, de tal manera que los sacerdotes cruzaron y se pusieron en el medio exactamente del río Jordán, y allí con el arca sobre sus hombros ellos se pararon, ellos se detuvieron allí. Las aguas, quiero que se imaginen esta escena, se habían detenido arriba. Algo estaba pasando arriba, río arriba, que se habían detenido las aguas, y entonces el pueblo empezó a cruzar el Mar Rojo. Dice la palabra de Dios que fueron como 42,000 hombres de guerra los que cruzaron el río. Así es que esto demoró algún tiempo en que todo el pueblo, todos estos hombres de guerra pudieran cruzar hacia el otro lado. Ya era la tierra prometida la que estaban ellos pisando. Pero esa tierra prometida estaba llena de ciudades fortificadas, estaba llena de gigantes, estaba llena de guerreros, y no era tan fácil llegar y habitar esa tierra. Tenían que echar de allí a toda esa gente que vivía ahí. Así es que antes de que los sacerdotes pudieran salir del río del otro lado, instruyó Dios a Josué nuevamente y le dijo: dile a un príncipe, a un elegido de cada una de las tribus, que entren nuevamente al río, y del fondo del río, donde están parados los sacerdotes, tomen una piedra sobre su hombro. No era una piedra pequeña, era una piedra grande porque tenía que ser puesta en el hombro. Así es que entraban ellos y sacaban aquella piedra sobre su hombro, una piedra por cada tribu, y la sacaron del fondo del río Jordán para hacer un monumento. Josué también sacó otras 12, él solo sacó 12, de tal manera que habían 24 piedras
grandes que habían sacado del fondo del río Jordán, con las cuales las pusieron en una forma de círculo, haciendo un monumento conmemorativo, dice la palabra de Dios, para que cuando después los hijos preguntaran de qué se trataba aquel círculo de piedras, les pudieran responder que el día en que Dios les abrió el paso para poder llegar a la tierra prometida, el río Jordán se había abierto en dos, de tal manera que ellos pudieron cruzar en seco sin mayor problema para entrar ya en la tierra prometida. Yo quiero decirles, en las últimas conferencias yo les he venido hablando de una batalla épica que todos nosotros, todos los cristianos, desde el momento en el que hemos creído en Cristo Jesús, empezamos a librar. Es una batalla dura, es una batalla que dura toda la vida hasta que abandonemos este cuerpo mortal que tenemos. Y es una lucha entre la carne y el espíritu. Cuando creímos en Cristo Jesús, entonces se activó en nosotros el espíritu. El espíritu como que se encendió, despertó el espíritu y vino sobre nosotros el Espíritu Santo y empieza a haber una batalla. Nos dice la palabra de Dios que los designios de la carne siempre se oponen a los designios del Espíritu Santo. Nos dice que no hay una zona de convergencia, no hay un punto de intersección entre ellos dos en donde tú puedas decir que la carne y el espíritu concuerdan en algún punto. En ningún punto la carne y el espíritu concuerdan, siempre están contrarios, siempre son una fuerza distinta. De tal manera que en las conferencias pasadas hemos descubierto que la mayor oposición para que tú puedas entrar al reino de Dios y poseer todo lo que el reino de Dios tiene para ti es tu carne, no es el diablo. El diablo claro que se opone, pero la mayor oposición, la mayor resistencia que existe al reino de Dios es tu carne. De tal manera que tu carne siempre se está oponiendo a el mover del Espíritu Santo. Esas dos naturalezas están habitando en ti y están en lucha. La carne es tu naturaleza humana, es la naturaleza con la cual tú naciste. Te he explicado, es con la genética que tú heredaste de tus padres, que eso te da tanto virtudes como defectos. Es además la educación que recibiste en el seno de tu hogar. Es además la educación que tú recibiste y las costumbres sociales que tú adquiriste por el lugar en donde naciste, en donde creciste. Y además conforman también tus experiencias personales. Esos cuatro elementos hacen que tú seas la persona que eres hoy día. Tu genética, la educación que recibiste de tus padres, las costumbres que adquiriste de la sociedad en donde tú te involucraste y las experiencias que tú tuviste. Esto conforman tu carne. Tu carne puede ser buena, puede ser mala, pero sin lugar a dudas siempre se opone a el Espíritu Santo. Es por eso que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu para tener una nueva genética, para tener un nuevo lenguaje, para tener nuevas costumbres, para tener nuevas experiencias espirituales, para que seamos personas diferentes, personas que vivamos en un reino sobrenatural en donde todo es posible. La carne siempre se opondrá al mover del Espíritu Santo. Por eso te he explicado, en esta historia de que yo te he hablado, vemos muchísimos momentos clave en los que hablamos de la carne contra el Espíritu. El primero de ellos es cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su casa y de su parentela para dirigirse a un lugar desconocido. Sabes, todos nosotros tenemos que salir de nuestra casa y de nuestra parentela. Tenemos que abandonar las costumbres, las enseñanzas, los patrones que nosotros adquirimos en nuestra familia natural
para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo a otro lugar, a una tierra diferente, de abundancia, de riqueza, de sobrenaturalidad. Así es que todos nosotros como cristianos tenemos que hacer ese movimiento. Es un movimiento de fe, es abandonar la conveniencia de la carne, es abandonar el confort de la carne, es abandonar la seguridad de la carne para ir en búsqueda de algo totalmente diferente que Dios tiene para nosotros. Así es que deja a tu casa y tu parentela. Es una instrucción que Dios le dio a Abraham, pero nos la da a todos nosotros que hemos nacido del Espíritu Santo y que ahora tenemos una vida de fe. Así es que yo te he venido hablando de eso. Tienes que salir de tu casa, de tu parentela, de las costumbres, de las enseñanzas que tuviste allí para dirigirte al reino de Dios y vivir una vida en el Espíritu. Cuando el pueblo de Dios iba en medio del desierto, se dio otro caso, un caso que hemos estudiado también. Amalek salió a enfrentar al pueblo de Dios en medio del desierto para evitar que ellos pudieran llegar a su destino glorioso. Amalek le salió al encuentro para destruir al pueblo de Dios. Amalek es un tipo de la carne que se está oponiendo a que tú llegues a tu destino glorioso que Dios tiene para ti. Josué fue quien dirigió a las tropas de Israel para enfrentar al buen ejército, al ejército bien armado de Amalek. Ninguno de ellos, de los hombres que habían salido en Egipto, tenían alguna experiencia militar. Ninguno de ellos sabía de guerra. Así es que improvisaron un ejército, improvisaron allí algunas espadas y enfrentaron al buen ejército de Amalek. Sucedió en esa batalla que Moisés levantaba sus manos al cielo en ese momento, y entonces Josué y Israel prevalecían y empezaban a ganar. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces quien prevalecía era Amalek. Cuando se dieron cuenta de esto, los que estaban junto a Moisés, pues tomaron sus manos y sostuvieron sus manos arriba. Estaba allí Aarón y estaba Hur, y ellos dos detuvieron sus manos durante todo el tiempo que duró la batalla, de tal manera que Josué pudiera ganarla. De esa manera deshicieron a Amalek. Este es un tipo del enfrentamiento diario que existe entre la carne y el espíritu, pero tú puedes vencer a la carne levantando tus manos a el Señor, buscando de Él su poder, buscándolo a Él todos los días, adorándole, estando en comunión con Él. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. De tal manera que nosotros tenemos que estar injertados en la vid, unidos en la vid, de tal manera que podamos recibir poder, que podamos recibir sabiduría para poder vencer cada día a la carne. En la medida que tú tengas tus manos levantadas siempre hacia el cielo, tú vas a ver que tu espíritu va a ir venciendo, de tal manera que la carne va a ir menguando hasta que la tengas totalmente sometida y ya no sea un problema para tu vida. Pero si tú bajas las manos, pero si tú te cansas de buscar a Dios, pero si tú te cansas de adorarle, pero si tú te cansas de leer su palabra y de tener revelación de la misma, entonces la carne empieza a levantarse, empieza a prevalecer, de tal manera que quien empieza a sufrir es el espíritu, de tal manera que ya no tienes ese poder que antes tú tenías. Así es que cada creyente es el que inclina la balanza, ya sea para la carne o ya sea para el espíritu. Cada cristiano tiene la responsabilidad de inclinar la balanza hacia el espíritu para tener una vida sobrenatural y no una vida espiritual, una vida cristiana mediocre, como muchos cristianos hoy día la tienen. Es una vergüenza para la iglesia en estos tiempos ver tantos cristianos mediocres que no dan con la expectativa
que no cubren la expectativa que Dios tiene para ellos. Dios los llamó para estar arriba, Dios los llamó para ser ejemplo, Dios los llamó para ser luz, y ellos siempre se disculpan con que la carne es débil, ellos siempre se disculpan con que no pueden, ellos siempre se disculpan de diferentes maneras por no cumplir con las expectativas que el Señor tiene de ellos. Son cristianos mediocres. Y yo quiero que tú no seas un cristiano mediocre, que te sacudas la mediocridad cristiana y tú puedas venir a ser un hijo de Dios que cumpla con todas las expectativas que Dios tiene de ti. Que tú puedas ser luz en este mundo, sal de la tierra, que puedas ser ejemplo, que como Pablo tú puedas levantarte y decir, véanme a mí, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, en vez de decir, ay, es que yo soy un humano más, la carne es débil, tengo mis virtudes, tengo defectos, yo les voy a fallar, vean a Cristo, no me vean a mí. Deja esas tonterías de mediocridad cristiana y ven a vivir una vida en el Espíritu. Ven a vivir una vida en el Espíritu. Entonces llegamos a este momento en que con las manos levantadas tú puedes ver que vences a la carne y empiezas a tener dominio sobre la carne. Has salido de tu casa y de tu parentela para dirigirte al reino de Dios. Pero ahora yo quiero que te ubiques aquí. Estaba el pueblo de Dios justamente para atravesar el Jordán. Era lo único que les limitaba, lo único que faltaba para entrar en la tierra prometida. Hasta este momento en el desierto ellos habían comido maná. Cuando cruzaran del otro lado, el maná cesaría. Hasta este momento el zapato no se les había roto durante 40 años, pero cuando cruzaran iban a necesitar zapatos nuevos. Hasta este momento los vestidos no se habían envejecido, pero cuando cruzaran iban a necesitar vestidos nuevos porque se iban a envejecer. El favor de Dios que había tenido en el desierto se estaba acabando, pero cuando entraran en la tierra de la promesa no tendrían un vestido, tendrían muchos vestidos. No tendrían un par de zapatos, tendrían muchos. No tendrían maná, tendrían abundancia de fruto, tendrían el fruto de la tierra. Así es que estaban a punto de entrar allí en la tierra sobrenatural, en la tierra de abundancia y de bendición. Y el Señor les dice que iban a cruzar en seco el Jordán. Yo quiero que tú recuerdes algo. Fue justamente allí, en ese lugar donde los sacerdotes estuvieron de pie, con el arca sobre sus hombros, donde se detuvieron las aguas. Fue exactamente allí donde siglos después Juan el Bautista estaba bautizando a las personas en ese mismo lugar. Fue en ese lugar donde Jesús llegó y fue en ese lugar en donde Jesús, cuando fue bautizado, el cielo se abrió y entonces se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, sobre él tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en aquella misma hora. Él fue bautizado allí. Cruzar el río Jordán, cruzarlo por el fondo, cruzarlo en seco, es un tipo de bautismo, de un bautismo muy especial, el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu. Bautismo quiere decir ser sumergidos. Juan el Bautista decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Es decir, yo los sumerjo en el agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, que los bautizará, que los sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Así es que de él estaba hablando. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cruzar el Jordán es un tipo del bautismo del Espíritu. Ellos habían cruzado el Mar Rojo y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo estaban ante una
un problema el pueblo de Dios. Atrás venía todo el ejército de Egipto para perseguirlos y querían regresar a todo el pueblo a la esclavitud o matarlos. Y el frente tenían el mar y ellos no sabían qué hacer. Clamaron a Dios y Dios abrió el mar de tal manera que ellos pudieran cruzar igualmente por el fondo. Llegaron hasta el otro lado, los hombres, las mujeres, los niños con sus enseres, con sus carretas, con sus animales. Cruzaron todo hasta el otro lado, llegaron felices, pero cuando iban cruzando el ejército armado de Egipto, sucedió que el mar se cerró sobre ellos y fueron sepultados y quedaron, todos sus enemigos quedaron en el fondo del mar. Yo quiero que ustedes noten ahora mismo un contraste. Hay un contraste entre un bautismo y el otro bautismo. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, sus enemigos quedaron sepultados en el fondo del mar. Cuando tú te bautizas en agua, cuando tú te bautizas en arrepentimiento, cuando tú te bautizas, todos tus pecados, toda tu vida anterior, todos tus enemigos quedan sepultados allí en el agua. Este es el bautismo en agua, es un acto de fe. Muchas personas dicen que es simplemente un simbolismo. Muchas personas dicen que es un acto de obediencia. No, es un acto de fe. Cuando tú te bautizas en agua por la fe en Cristo Jesús para arrepentimiento, que tú estás diciendo: yo dejo atrás toda la vida pasada y me voy a dirigir a una vida diferente. Estás como Abraham, dejando tu casa, tu parentela, tus costumbres anteriores para ir a donde Dios te dirige. Allí quedan sepultados todos tus enemigos. Ahora bien, pero ocurrió algo diferente cuando cruzaron el Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, ellos tenían que tomar del fondo. Mira bien que cuando cruzaron el Mar Rojo no tenían que tomar nada del fondo, por el contrario, en el fondo quedaron los enemigos. Pero cuando cruzas el Jordán, es un tiempo de tomar del fondo. Tenían que tomar del fondo, tenían que tomar una piedra, llevarla hasta el otro lado y formar ese monumento que era Gilgal. Así es que yo quiero que tú sepas que tú tienes que tomar una piedra del fondo. Cuando tú cruzas, cuando tú eres sumergido en el Espíritu Santo, tú debes de tomar poder allí en el fondo. Cuando tú estás sumergido, tú tomas poder, tú tomas dones espirituales, tú tomas discernimiento espiritual, tú puedes tomar revelación, tú puedes tomar espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Puedes tomar otra piedra que sea espíritu de consejo y de poder. Puedes tomar otra piedra que sea espíritu de temor de Dios, de conocimiento de Dios. Puedes tomar otra piedra que sea un don de palabra de ciencia. Puedes tomar dones de fe. Puedes tomar dones en lenguas. Puedes tomar interpretación de las lenguas. Puedes tomar muchas cosas cuando estás ahí en el fondo. Dice la palabra que cada uno iba y sacaba una piedra grande, la ponía sobre su hombro y la sacaba del otro lado. Mira, entrar a la tierra prometida, es imposible tomar la tierra prometida si no es por el poder del Espíritu Santo, si no es por el poder de Dios. Ellos estaban cruzando, pero Dios les estaba diciendo: ustedes necesitan tomar de aquí, del río Jordán, del Espíritu Santo, necesitan tomar poder, necesitan tomar unción, necesitan tomar dones si ustedes quieren vencer, si ustedes quieren conquistar la tierra prometida. Conquistar cada una de las fortalezas que están de aquel lado. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas.
Yo quiero que tú sepas que esas armas espirituales están en el fondo, están cuando tú estás sumergido en el Espíritu Santo. De ahí tomas las armas espirituales que tú vas a necesitar del otro lado. Lo que el pueblo de Dios estaba pasando era para derribar las fortalezas. Estaban cruzando al otro lado para derrumbar las ciudades fortificadas que estaban allí y aquellos que estaban habitando aquella tierra. Así es que nosotros tenemos que tomar la provisión de Dios que está en su Espíritu para poder derribar todas las fortalezas que están allí y que están impidiendo que tú puedas tomar tu herencia que tienes en Cristo Jesús. Tú tienes un destino de grandeza, tú tienes un destino de bendición. Tienes que tirar todas las cosas que están allí, fortalezas que están en tu mente, fortalezas que se han edificado, que te impiden poder tomar lo que Dios ya te ha dado. Necesitas las armas espirituales. Esto es el bautismo del Espíritu. En el bautismo del Espíritu tienes que tomar del fondo. En el bautismo del agua las cosas quedan en el fondo, pero aquí es tiempo de tomar. Así es que ¿por qué no allí mismo donde tú estás empiezas por decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero nuevamente estar sumergido en ti. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí conmigo, pero yo quiero sumergirme en tu Espíritu ahora mismo. Sumérgeme en tu Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado nuevamente una y otra vez en tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahora, sobre cada persona que está en esta transmisión, sobre los que están aquí, Espíritu Santo, ven y sumérgenos en tu Espíritu Santo una vez más. Y nosotros, mientras tú estás siendo ministrado por el Espíritu Santo, dile: Señor, hoy yo estoy tomando de aquí una piedra desde el fondo. Yo estoy tomando hoy esa unción que yo necesito. Yo estoy tomando, no sé, te hace falta sabiduría. Dile: Señor, yo tomo sabiduría ahora mismo de aquí del fondo. Sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual. Yo tomo ahora sabiduría. Te hace falta el consejo de Dios. Toma consejo del Señor. Te hace falta discernimiento espiritual. Yo veo que hoy día lo que más le hace falta a muchos cristianos es discernimiento. Toma del fondo, toma discernimiento espiritual. A partir de hoy, yo te puedo decir, si tú estás tomando las armas espirituales que están en el fondo, cuando tú estás sumergido en el Espíritu, si tú hoy empiezas a hacerlo, como Josué, podrás edificar ese monumento, decir: a partir de este día, yo pasé, yo crucé y empecé a conquistar la herencia que tengo en Cristo Jesús. Una herencia inmarcesible, una herencia incontable, una herencia que no se marchita, una herencia que no se acaba, una herencia eterna. Yo la tomo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estas piedras, esto que yo estoy tomando estaba en el Espíritu, pero de allí yo lo tomé y lo traje a tierra. Estaba en el Espíritu, pero yo lo aterricé, yo lo traje a la vida material, y a partir de hoy yo empiezo a vivir una vida espiritual, una vida sobrenatural. Empiezo a vivir una vida de fe. Así es que se van a empezar a ver en mi vida milagros extraordinarios todos los días de mi vida, en mi persona, en las personas que están alrededor. Yo voy a ser luz en este mundo. Yo estoy tomando del fondo espíritu de santidad para vivir una vida santa, una vida íntegra, una vida de excelencia
diferencia de tal manera que la gente que me vea sepa que hay una diferencia, sepa que yo soy un hijo de Dios y que a mí no me dé vergüenza andar por este mundo diciendo que soy cristiano. Muchísimas personas que lo único que tienen es una religión, les da mucha vergüenza decir que son cristianos. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Mira bien, si tú no tomas una piedra del fondo, nunca vas a saber que el evangelio es poder de Dios para salvación. Así es que cuando tú veas que hay poder de Dios, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, tú no vas a tener vergüenza de ser cristiano. Yo soy un hijo de Dios y no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Hay poder de Dios en mí. Pueden venir enfermedades, pero las enfermedades se van. Yo soy sanado por el poder de Dios. Hay revelación, hay discernimiento, hay gloria en mi casa. En mi casa se vive con paz, en mi casa hay abundancia. El mundo puede estar sufriendo diferentes circunstancias, pero en mi casa hay abundancia de pan. Así lo dijo el hijo pródigo: yo voy a regresar a la casa de mi padre porque yo no sé cómo le haga a mi padre, pero mientras haya escasez en todas partes, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Pues en mi casa siempre hay abundancia. Y yo vivo en la gloria de Dios. Yo vivo en un terreno sobrenatural. El evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Toma tu piedra, toma tu piedra, toma tu piedra ahora mismo, ahí en el fondo. Toma tu piedra. Dice la palabra, el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Esto lo estoy leyendo Romanos 1:16. Y 1 Corintios 2:1 dice: mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hay mucha gente que esta es su predicación, pura palabrería, puras palabras de humana sabiduría, puras reflexiones que no tienen fuente espiritual. Pero dice aquí que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Yo quisiera que toda tu vida tú empezaras a demostrar al Espíritu y demostrar el poder que hay en el Espíritu de Dios. Demuéstralo. Demostración del Espíritu, demostración de poder, para que tu fe no esté fundada sobre sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Que tu fe esté en el poder de Dios. Necesitas poder. Ahora toma esa piedra en el nombre de Jesús. Yo declaro poder sobre tu vida, poder del Espíritu Santo en ti. Poder para acabar con la carne, poder para poder derrotar al diablo, poder para poder vencer a este mundo. Nos dice la palabra que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, poder en la fe. Todos tus días deben de ser de demostración del Espíritu. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos días de esta semana has demostrado al Espíritu Santo? ¿Cuántos días la gente ha podido ver al Espíritu Santo en ti? ¿Cuántas veces de esta semana el Espíritu Santo ha sido demostrado a través de tu vida? ¿Cuántas veces la gente ha visto al Espíritu Santo manifestarse en ti? Tu vida debe de ser una demostración del Espíritu Santo, una demostración de poder. Yo quiero decirte que Jesús aún no había hecho absolutamente nada cuando estaba a punto de ser bautizado en el Espíritu Santo. Su ministerio ni siquiera empezaba, pero cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, salió lleno del Espíritu Santo y empezó de inmediato a ser guiado por el Espíritu Santo. Fue llevado a confrontaciones, fue llevado a recibir poder, y entonces empezó un ministerio de milagros y de cosas impresionantes. Los apóstoles no habían hecho absolutamente nada
espera aún. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en ese primer piso en la ciudad de Jerusalén, empezó un ministerio de poder, un ministerio de demostración del Espíritu y de poder. Josué no había hecho nada, no habían conquistado nada, estaban todavía del otro lado del Jordán, pero cuando atravesaron el Jordán, entonces empezó la victoria, entonces empezaron las batallas, entonces empezó el triunfo, empezaron a ver que su vida era cambiada de victoria en victoria. Así es que esto es lo que te espera a ti. El bautismo del Espíritu es la gran diferencia entre vivir toda la vida en la carne o vivir en el Espíritu. El bautismo del Espíritu es poder de Dios. El bautismo del Espíritu es ser lleno del Espíritu, es ser guiado por el Espíritu Santo. Así es que a lo mejor no has hecho nada hasta el día de hoy, pero si hoy eres sumergido en el Espíritu Santo, tú vas a recibir ahora poder de lo alto, unción de lo alto. Vamos, levanta tus manos como lo hizo Moisés allí en el desierto y dile: Señor, hoy sumérgeme a mí en el Espíritu, sumérgeme, como lo hizo Josué. Él ordenó que pasara el arca, un tipo de la presencia de Dios. El arca se puso en medio de el Jordán, la presencia de Dios en medio de el Jordán, la presencia de Dios en medio de tu casa. Tú que eres un sacerdote de Dios, que llevas la presencia de Dios contigo, ahora la presencia de Dios en tu casa, hace posible que seas sumergido en el Espíritu Santo, que pases por el fondo y tomes de allí el poder que tú necesitas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile: sumérgeme, Señor, en tu río. Sumérgeme en el nombre de Jesús. Sumérgeme, Padre, en el nombre de Jesús. Hasta que huye el temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gracia.
Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y lo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y lo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Espíritu Santo, tócalos ahora. Ahí en sus casas, ahora, sé lleno del Espíritu. Sé lleno ahora del Espíritu Santo. Recíbelo y sé lleno de Él. Sé bautizado en el Espíritu Santo ahora mismo. Sumérgete en Él ahora. No salgas del Espíritu si no has tomado una piedra grande. No salgas de ese río, del río de Dios, del río del Espíritu. No salgas de allí sin haber tomado poder de Dios, sin haber tomado unción de Dios. Las armas de nuestra milicia no están en la carne. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para poder destruir las fortalezas que se han levantado en contra de Cristo. Este mundo necesita de ungidos de Dios, gente que tenga poder de Dios. Este mundo está metido en tremendas fortalezas de inmoralidad, fortalezas de cosas terribles ahí en la mente, de ideologías, de hechicería. Nuestro país tiene fortalezas de hechicería terribles que vienen desde el mismo gobierno. En el nombre de Jesús tú necesitas poder, recibe poder ahora. Necesitamos derribar fortalezas de hechicería en México. Necesitamos derribar fortalezas de lesbianismo, homosexualismo en este país, de aborto en nuestro país. Hay muchos más asesinatos de niños no nacidos, que incluso de todos los asesinatos que se están dando en nuestro país. En nuestro país hay una fortaleza impresionante de muerte, de destrucción, violencia, de robo, de corrupción, de mentiras. Y en el nombre de Jesús, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están los que están cruzando ahora mismo ese Jordán? ¿Dónde están esas personas que están cruzando ahora? Porque tenemos que destruir todas esas fortalezas que están impidiendo que la gente pueda recibir, salvación. Fortalezas de enfermedad. En el nombre de Jesús.
Yo declaro que nosotros vamos a entrar en esa tierra y vamos a destruir todas esas fortalezas que están allí. Son grandes, sus guerreros son fuertes, pero nosotros tenemos la unción del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ninguna de las ciudades que entraron y enfrentaron el pueblo de Dios cayeron por medios naturales. Ninguna fue por la espada, ninguna fue porque fueran buenos guerreros. Todas las ciudades que cayeron por el poder de Dios. Todas cayeron por alguna cosa asombrosa que Dios hizo. Dios peleaba por ellos. El ángel de Jehová peleaba con ellos. Dile: sumérgeme en tu espíritu, Dios. Sumérgeme en tu espíritu, Señor. Sumérgeme. Como un río, ven sobre mí, Señor. Ilimitadas aguas de vida, mi Dios. Hoy tu poder y tus aguas que sanan fluirán. Y con tu espíritu mi vida tú transformarás. Como un río, ven sobre mí, Señor. Ilimitadas aguas de vida, mi Dios. Hoy tu poder y tus aguas que sanan fluirán. Y con tu espíritu mi vida tú transformarás. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar mi nación. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar mi nación. Sumérgeme, Espíritu. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar mi nación. Sacerdotes, tengan la presencia de Dios sobre sus hombros. Ahora, sostengan esa presencia sobre sus hombros. Tengan la presencia de Dios sobre sus hombros, sacerdotes. Manténganse en pie. La presencia de Dios está con ustedes en sus hombros. Tu casa está siendo inundada por el Espíritu Santo. Tu casa está siendo sumergida por el Espíritu de Dios. Toma la piedra, toma tu piedra. Ahora, en el nombre de Jesús. Toma tu piedra, sumérgeme. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar mi nación. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar y anunciar, para reinar mi nación.
Hoy decido inclinar la balanza hacia el Espíritu, tomar el poder del Espíritu, empezar a vivir una vida sobrenatural. Jesús habló de cuál era la visión para ti. Él dijo que una lámpara no se coloca abajo de la almohada, abajo de la cama. Una lámpara se coloca en la parte de arriba para que pueda alumbrar a muchos. Así es que el Señor quiere colocarte arriba y no abajo, para que seas luz de muchas personas, para que alumbres, para que el poder del Espíritu Santo pueda alumbrar a muchas personas, para que puedas tener una demostración del Espíritu Santo cada día. Demostración de poder del Espíritu Santo. Personas vendrán a ti, recurrirán a ti, porque querrán de ti tu oración, porque querrán de ti tu ministración, porque sabrán que en ti hay un poder sobrenatural que puede sanar a las personas, que puede echar fuera a los demonios, que puede transformar las cosas. Deja de ser un cristiano mediocre. Iglesia, estamos ante el umbral de que Cristo venga por la iglesia, de que venga por nosotros. No puedes ser un cristiano mediocre en estos tiempos, te estás exponiendo demasiado. Los tibios no van a ir con el Señor, se van a quedar al tiempo de tribulación. Tienes que ser un cristiano íntegro. Yo te ministro ahora en el Espíritu Santo. La brama maja te da se te bala da pede pedigas. La brama mala va si de gaso do batira maja de da si de do. La branda na manjada da si do bahiti da so do. La branda na más lo la pasada case de la maleta so do basitas. Sé lleno de unción del Espíritu Santo. Como los apóstoles, ahora recibe. Y empieza entonces a dar testimonio de Jesús. Jesús les dijo: pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, vendrá en poder del Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Hasta entonces me serán testigos. Señor, hoy tomamos poder de tu Espíritu. Hoy tomamos poder de tu Espíritu Santo para ser testigos fieles, testigos íntegros. No más carne. Nuevamente, Efraín, sumérgeme en tu río, Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar mi nación. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar y anunciarte, para reinar mi nación. Espíritu Santo, síguete moviendo ahí en cada casa, en cada corazón. Nosotros vamos a despedir esta transmisión, pero Espíritu Santo, sigue ministrando a cada persona allí. Síguelos ministrando. Yo quiero decirte, no te salgas de la ministración del Espíritu Santo. No te salgas de esa ministración. Yo quiero beber de tus aguas,
Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia hoy en mí. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia hoy en mí. Yo quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia hoy en mí. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia hoy en mí. Tócame. Sentir tu presencia hoy en mí. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia hoy en mí. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia. Quiero beber de tus aguas, quiero llenarme de ti, quiero sentir tu presencia hoy en mí. Ojalá y que nos puedan decir a través de esta transmisión, el Espíritu Santo me está mostrando, hay alguna persona que tenía problemas con su vesícula biliar, tenía algunas piedras, arena en la vesícula biliar. En el nombre de Jesús, eso ya desapareció, eso ya se fue. Ahora el Espíritu Santo está actuando allí con poder en tu mismo cuerpo. Se está yendo ese problema. Adiós. Igualmente, alguna persona que tenía una gastritis ya de mucho tiempo, le estaba generando mucho conflicto, un síndrome de colon irritable, ha sido sanado ahora mismo en el nombre de Jesús. Pulmones que estaban dañados, que estaban como que cerrados, en el nombre de Jesús, ahora recibe el soplo de vida del Espíritu de Dios. Ahora mismo puedes empezar a respirar perfectamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Venas, las arterias que se estaban cerrando poco a poco están siendo abiertas. La circulación para tus piernas, la circulación para tus brazos empieza a abrirse y puedes tener la oxigenación que necesitan tus piernas y tus brazos. Se abren ahora en el nombre de Jesús. El problema de las venas, las varices que tú estabas teniendo, problemas para regresar la sangre, en el nombre de Jesús ahora también es sanado. Eres libre de ello en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está manifestándose en tu vida.
está manifestándose. Él está dando testimonio en este momento para que Él te está diciendo: a partir del día de hoy empieza una vida sobrenatural contigo. Él es el que está dando un testimonio. Esas piedras eran un testimonio. Esas piedras eran Gilgal. Esas piedras decían que a partir de ese día el poder del Espíritu Santo estaba con ellos para derrotar a sus enemigos. Así es que a partir de este día, míralo, mira lo que Dios está haciendo contigo. A partir de este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo problema de salud que tú estabas presentando ya de manera crónica, ahora se va, ahora en el nombre de Jesús, ahora se va. Infecciones se van ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Tú eres el que vas a dar testimonio ahora mismo. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar en nación. Sumérgeme en tu río, Señor, para reinar mi nación. Yo respiro de ti, Espíritu Santo, ahora mismo. Ahí en tu casa, respira profundo. La presencia de Dios está ahí. Sacerdotes de Dios, aprendan esto. Ustedes llevan la presencia de Dios sobre sus hombros. Y donde ustedes se paren, allí las aguas se detienen. Allí el Espíritu Santo entonces se desborda. Allí hay poder de Dios. Qué maravilloso ser un sacerdote, sacerdotes de Dios. Aguas de muerte, aguas de vicios, aguas de ideologías, deténganse ahora en el nombre de Jesús en México. No pueden seguir corriendo, no. Deténganse. La presencia de Dios está en México. La traigo yo. Me pongo aquí en pie con la presencia de Dios en Cuautitlán Izcalli. Y se detienen todas turbulencias, todas aguas malas que quieran venir a esta ciudad. Y mi ciudad está siendo inundada del Espíritu Santo, sumergida en el Espíritu Santo. Sacamos piedras del Espíritu, piedras del río de Dios, y las ponemos en la tierra de Cuautitlán Izcalli. Tierra de Cuautitlán Izcalli, vas a ver grandes piedras como un testimonio de que a partir del día de hoy Dios está haciendo una transformación en ti. Nosotros sacamos esas piedras hoy. El río de pobreza, el río de escasez se detiene ahora. Y el río de Dios es un río de abundancia, y es un río de riqueza, y es un río de bien que viene para mi ciudad.
Sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno en tu casa, sé lleno, sé lleno. Hay una fuente en mí Oh, sí. que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. 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 Ahí en tu casa, vamos, empieza a fluir en lenguas, empieza a fluir en lenguas. Ahí fluye, fluye, fluye en las lenguas. El Espíritu de Dios te está bautizando. Fluye en lenguas, fluye, fluye, fluye ahora. Que tu carne no sea un impedimento para recibir ahora mismo del Espíritu Santo. La presencia de Dios, su Espíritu está aquí tan impresionante. En este lugar, aquí. Los que están conectados son privilegiados. Los que están aquí presencialmente son privilegiados. El Señor está aquí.
El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Mucha gente ahora está siendo liberada en sus casas. Ahora eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. La presencia de Dios está trayendo libertad. El Señor está aquí. Mis manos levanto, mi alma Te rindo, mi espíritu te entrego, mi Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. Puedo sentir. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí.
Iglesia, no sigamos más en la carne. No puedes seguir en la carne. No puedes seguir en la carne. Una iglesia gloriosa creo que se está levantando. La iglesia que va a recibir a Jesús en las nubes. Una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia santa. Prepárate, prepárate. Gracias, Padre, por esta palabra y tu Espíritu Santo derramado en cada hogar y en este lugar. Gracias porque cada vez que te buscamos, tú sales a nuestro encuentro con bendiciones de bien y con tu presencia. Gracias por habernos hecho tus sacerdotes y poder llevar tu presencia sobre nuestros hombros. Muchas gracias por llevar tu presencia a cada lugar a donde nosotros estemos. Hacer la diferencia en ese lugar. Gracias por cada piedra que el día de hoy cada persona tomó del fondo de tu río. Armas espirituales con las cuales vamos a destruir las fortalezas. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Congregación, que Dios les bendiga muchísimo. Nos despedimos de ustedes. Ahora mismo nos despedimos. Allá está Efraín, está Gaby, están los músicos. Nos despedimos de ustedes. Que pasen una noche feliz, preciosa en el Espíritu de Dios. No se salgan de la presencia de Dios. Permitan ser ministrados todo el tiempo que el Espíritu quiera ministrarles. Recuerdo yo algunos tiempos maravillosos en que salíamos de la congregación y llegábamos a la casa, y llegábamos verdaderamente para tirarnos porque el Señor nos seguía ministrando. Algunos días en que a Isaac lo regresaban en calidad de fardo. Algunos días en los que yo tenía casi que cargar a mi esposa para llevarla a la cama porque no podía ni caminar, llena del Espíritu Santo. Tómanos, Espíritu Santo. Tómanos, 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 tómanos. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye bye.